Buenas tardes, señores jueces e integrantes del tribunal. Esta defensa técnica con fundamento a lo que dispone el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederemos a exponer nuestros alegatos de clausura, mismos que hacemos en los siguientes términos. Durante el desarrollo del juicio hemos presenciado el desahogo de las diversas pruebas ofertadas por la Fiscalía, mismas que fueron con la finalidad de acreditar más allá de cualquier duda razonable los hechos ocurridos el día 27 de mayo del 2016, en donde la C. Ernestina Crispín Palacios solicitó el servicio de taxi, por lo que mi defenso, el C. Alejandro Curiel Ramos, le brindó el mismo, y al pasar por la gasolinería, metros más adelante, se detuvo su marcha para abusar sexualmente de ella. Ahora bien, una vez que escuchamos los alegatos de clausura de la Fiscalía, podemos entender que los mismos se desprenden de que sus manifestaciones están basadas en todas y cada una de las pruebas desahogadas y que están de acuerdo a los testimonios rendidos tanto por los señores Juan Pérez en su calidad de testigo presencial, quien se desempeñaba como encargado y despachador de la gasolinera, así como Ricardo Méndez en su calidad también de testigo presencial y quien manifestó ser usuario y quien se encontraba a esa hora y fecha recibiendo combustible, es decir, cargando combustible para su vehículo. De igual forma, se escuchó el testimonio de los policías aprensores, el comandante Manuel Jiménez, el policía Jorge Ilesca y el policía Ricardo Paz. Escuchamos los testimonios de los peritos médico-legista, doctor Agustín Vera, del perito especialista en cirugías plásticas, el doctor Jorge Caso, y finalmente el perito, la doctora Juana Sánchez, esta última como perito química. Todas estas declaraciones, que de acuerdo a los interrogatorios y contrainterrogatorios, nos dieron su versión de lo que presenciaron y lo que pudieron constatar que pasó el día de los hechos, es decir, el 27 de mayo del 2016, así como de la información obtenida al realizar y emitir los dictámenes respecto a los estudios realizados en el cuerpo de la víctima, así como de los resultados respecto a la obtención de muestras para el examen patológico, en donde obtuvo líquido seminal, espermático y residuos plastificados, dejando claro la falta de fluido vaginal. Esto en razón de que, como se verá más adelante, la víctima se realizó una cirugía consistente en una vaginosplastía, así como el contenido de los informes homologados. Ahora bien, partiendo del principio, el que afirma está obligado a probar, es importante hacer un análisis detallado de cada una de las pruebas que ofertó el Ministerio Público y que se desahogaron en el juicio, en donde quedó demostrado que el Ministerio Público no cumple con su función constitucional respecto a la acreditación de los hechos señalados como delito, y que la participación de mi defenso no se adecua a la hipótesis prevista en el delito por el que se le está vinculado a proceso. Esto en razón a lo siguiente: las pruebas vertidas por la Fiscalía carecen de toda veracidad, son inconsistentes y por lo tanto dejan duda en la exacta realización de los hechos. Es decir, el Ministerio Público no logra acreditar los hechos, y esto es así toda vez que del testimonio de Juan Pérez, en su calidad de testigo presencial, al ser interrogado, manifestó estar en la gasolinera en el día y hora en que sucedieron los hechos. Esto en razón de ser el encargado despachador de la gasolinera. Sin embargo, al ser contrainterrogado, este en ningún momento manifestó haber visto o presenciado lo ocurrido en el interior del vehículo de motor, taxi, por lo que no pudo testificar que haya visto o observado que mi defenso haya ocupado la violencia en contra de la hora ofendida, así como tampoco pudo presenciar que mi defenso haya tenido algún acto de relación sexual, ni mucho menos que la haya penetrado por cavidad anal o vaginal, por lo que el testigo únicamente se percató de la existencia de la unidad en el lugar de los hechos, porque esta unidad fue detenida por elementos de la policía, porque manifestó que no vio la unidad estacionada en el lugar que indica la hora víctima, por lo que su testimonio en nada ayuda a la Fiscalía para acreditar los hechos que indica en su acusación. Por lo tanto, se le debe restar valor probatorio a esa declaración. Respecto al testimonio rendido por parte del C. Ricardo Méndez, en su calidad de testigo presencial, este, al ser interrogado, efectivamente manifestó que se encontraba en el lugar de los hechos,
toda vez que en ese momento fue a cargar combustible a su unidad de motor particular y que efectivamente vio al taxi descrito estacionado en el lugar de los hechos, es decir, a un costado más adelante de la gasolinera, pero no le dio importancia porque no había ningún movimiento extraño que llamara su atención, ni en el interior del vehículo ni en el exterior. Sin embargo, al ser contrainterrogado, este manifestó que es común ver a los taxistas estacionados en ese lugar porque ahí recogen pasaje que se bajan los autobuses que circulan por esa gasolinera y por eso no le dio importancia. Además, no vio nada en el interior del vehículo, es decir, no se percató que estuvieran personas en el interior del taxi, ni mucho menos que éstas estuvieran teniendo relación sexual. Luego entonces, no vio que mi defenso haya atacado sexualmente a la víctima. Estos testigos solo ubican a la unidad en el lugar, pero no afirman haber presenciado el ataque de mi defenso a la hora víctima, por lo tanto, se les debe también restar valor a su testimonio. Por otro lado, en relación al informe homologado presentado por los policías captores, estos, de forma mancomunada, es decir, uno en pos de otro, pero de forma coligada, manifestaron al momento de ser interrogados que se dirigían a la gasolinera a surtirse de gasolina para iniciar su turno, por lo que al llegar a la estación, la ahora víctima le solicitó de su apoyo para la detención de un taxista que le había brindado el servicio de taxi y que dentro del taxi abusó sexualmente de ella, por lo que al verla a la policía acercarse, la víctima no dudó en hablarles, por lo que una vez que la víctima le señaló el taxi a los policías, taxi que en ese momento se alejaba del lugar, procedieron a perseguirle hasta lograr darle alcance y proceder al aseguramiento del chofer, y quien la víctima señaló en forma directa ser la persona que momentos antes le había brindado el servicio de taxi y que quien fuera, posteriormente, en el interior del taxi habría abusado sexualmente de ella. Por lo tanto, el comandante Manuel Jiménez, como los policías Jorge Ilesca y Ricardo Paz, al ser contrainterrogados, estos solo manifestaron que procedieron a darle alcance a la unidad y al aseguramiento, a la detención de mi defenso, sin que ellos hayan observado la unidad detenida en el lugar de los hechos, así como tampoco que se hayan percatado de los hechos ocurridos en el interior de la unidad. Asimismo manifestaron que no realizaron ningún acto de investigación en el lugar de los hechos, es decir, no se apersonaron, no ubicaron, no buscaron ninguna evidencia que pudiera comprobar lo que la víctima había manifestado, porque no realizaron ninguna inspección en el lugar de los hechos. Además de que se percataron que la víctima sostenía en sus manos unas zapatillas de color rojas. Asimismo, no se percataron que la víctima tuviera sucias o desprendidas, rotas o alteradas sus ropas. Asimismo, al preguntársele sobre el estado físico de la víctima, estos manifestaron que únicamente la encontraron enojada o molesta, pero que no presentaba a primera vista lesiones ni alteraciones en su vestimenta, lo que permite señalar que los policías captores únicamente procedieron a la detención de mi defenso por solicitud de la víctima, sin que ellos hayan presenciado los hechos ocurridos esa noche en el lugar, mucho menos dentro del interior del taxi, lo que nos lleva a determinar que los policías no se percataron de los hechos, por lo que su informe solo versa sobre el protocolo llevado a cabo para la detención de mi defenso, pero nada aporta en relación a los hechos suscitados dentro del taxi, por lo cual su declaración no puede tener ese valor probatorio. Por otro lado, tenemos lo expresado por el doctor Agustín Vera, quien se identificó como perito médico legista y quien al ser interrogado manifestó que le realizó un examen físico al cuerpo de la víctima, en donde determinó y observó pequeños hematomas en la parte del cuello, brazos, espalda, piernas y muslos, que al parecer fueron realizados dentro de un rango de 2 a 3 horas de antigüedad, es decir, lesiones recientes, y que por el lugar donde aparecen fueron producidas por una persona distinta, es decir, que la víctima no pudo ocasionárselas por ella misma. Sin embargo, al momento del contrainterrogatorio, el doctor también manifestó que es posible que dichas hematomas pudieran ser producidas por la succión de los labios, es decir, lo que comúnmente se llaman chupetones, que pueden ser provocados al realizarse dentro de los actos previos para tener una relación sexual, y que es probable que si se realiza en un acto de ataque sexual,
no se podrían presentar, sobre todo en lo que son los muslos y piernas, ya que es la parte en donde existe más forcejeo entre el atacante y la víctima, dejando ver el perito que es posible que haya existido un preámbulo de actos anticipados para la consumación del coito, es decir, buscar la excitación dentro de la relación sexual y no un ataque sexual, lo cual permite únicamente suponer la existencia de un consentimiento por parte de la ahora víctima para consumar la relación sexual. Luego entonces se puede deducir que es probable que la víctima aceptó tener la relación sexual y que posteriormente entre la víctima y mi defensor hubo una molestia y por ello procediera a denunciarlo por el delito de violación, cuando es claro que no se da la violación, sino que existió consentimiento expreso de la ahora víctima. Por lo que dicho testimonio en nada aporta para aclarar los hechos, mas sin embargo deja mucha duda sobre las lesiones que presenta la víctima, porque éstas pudieron ser motivo de los actos previos a la relación y no necesariamente un ataque sexual. Del mismo modo, se cuenta con el testimonio rendido por la doctora Lourdes Marín, quien se identificó como especialista en química forense, quien al ser interrogada manifestó que efectivamente obtuvo muestras de la cavidad vaginal de la ahora víctima, quien al realizar el estudio encontró muestras de líquido seminal, espermático y residuos plastificados, lo que manifiesta que efectivamente se pudo dar una relación sexual porque encontró fluidos seminales. También dejó muy claro que no existe fluido vaginal, es decir, que en la cavidad no aparece este fluido vaginal. Por lo que al ser contrainterrogada, indicó también que las muestras obtenidas fueron efectivamente sustraídas de la víctima en su cavidad, lo que demuestra que efectivamente ese día, como ya lo repetimos y lo reiteramos, ¿sí?, hubo una relación sexual, pero al ser contrainterrogada también manifestó que no encontró este fluido vaginal en razón de que se percató que la víctima se realizó una cirugía consistente en una vaginosplastía, que es el cambio de aparato reproductor, es decir, de hombre a mujer, pero que su estudio solo se enfocó a la obtención de muestras obtenidas y no en la forma en cómo se realizó la relación. Por lo tanto, este testimonio únicamente advierte la existencia de relaciones sexuales, pero no demuestra que se haya llevado con violencia física y por lo tanto nuevamente deja en duda la forma en que ocurrieron los hechos dentro del taxi, lo que le resta valor probatorio. De igual forma, escuchamos el desahogo de la testimonial del doctor Jorge Caso, quien se identificó efectivamente como perito médico especialista en cirugías plásticas y que tiene la capacidad de determinar una cirugía en vaginoplastía por su experticia y su conocimiento y experiencia. La víctima dice que efectivamente se realizó una cirugía plástica conocida como vaginoplastía, lo que modificó su sistema reproductor de masculino a femenino. Y fue muy claro al manifestar que la diferencia es que en forma natural una persona que se ha realizado este tipo de cirugías no es posible que produzca fluido vaginal. Por ello es que cuando se obtuvo la muestra carecía o no se encontró este fluido vaginal, lo que justifica su negativa de obtención. También manifestó que una persona que se realiza este tipo de cirugías al tener relaciones deberá usar algún tipo de lubricante para evitar las lesiones que no quedaron acreditadas por la Fiscalía. Es decir, en el dictamen emitido por la perito química, así como el perito médico legista, ninguno de los dos manifiesta la existencia de lesiones. Por lo tanto, dicha testimonial únicamente ayuda para acreditar que la víctima se realizó una cirugía, pero no acredita la existencia de afectaciones en la vagina de la víctima. Es decir, no se puede determinar si la relación fue forzada o si fue consentida. Por lo tanto, deja duda nuevamente sobre la forma en que se realizó la relación sexual entre mi defenso con la víctima, debiéndole restar valor probatorio a la misma. En consecuencia, de las pruebas ofertadas por la Fiscalía y que todos escuchamos y que fueron desahogadas en un juicio, nos podemos percatar claramente que la Fiscalía
más allá de cualquier duda razonable, presenta más dudas que respuestas a cómo en verdad se realizaron los hechos el día 27 de mayo del 2016 a las 23:30 horas, en donde supuestamente mi defenso abusó sexualmente de la ahora víctima, en el interior del taxi con el que presta el servicio de alquiler, y que de todas y cada de las pruebas no consigue demostrar que se haya realizado el ataque sexual, ni tampoco demostró que los testigos hayan sido testigos presenciales de los hechos. Estos solo dan indicios de un probable hecho, sin que ello sea suficiente para tenerse por acreditado. De la misma manera, con los testimonios de los peritos especializados, queda demostrado que mi defenso es inocente, toda vez que no se demuestra que la relación sexual que tuvo con la ahora víctima haya sido en forma violenta, ni física, ni moral. Cabe agregar que no consta en autos o no consta dentro de las pruebas un dictamen psicológico que demuestre sobre la afectación de la víctima. Es decir, no habrá dato alguno que permita demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la víctima presione lesiones físicas, sino que los hematomas, comúnmente llamados chupetones, fueron realizados como proemio de una relación sexual, así como tampoco demostró la Fiscalía lesiones en la cavidad vaginal de la víctima, ya que de las muestras obtenidas no presenta fluidos vaginales, lo que pone en duda si con la existencia del mismo pudiera demostrar el consentimiento o que si al no existir es porque fue de manera violencia. Sin embargo, la falta de este fluido vaginal no es porque no se haya dado el consentimiento, sino porque fisiológicamente no es posible que se genere, lo que deja más dudas sobre los hechos. Y finalmente, la policía captora, que actúa por solicitud de la víctima, mas no por haber presentado los hechos dentro del taxi, lo que tampoco demuestra la Fiscalía sus alegatos de apertura, ni mucho menos producen valoración probatoria las pruebas ofertadas, sino al contrario, tal y como esta defensa lo manifestó en sus alegatos de apertura, dejamos claro que perduraría la inocencia de nuestro defenso, ya que no existe prueba alguna que indique que la conducta realizada por mi defenso se adecúa a una conducta ilícita que el Código Penal señala como delito. Es decir, no existe alguna prueba que asegure que mi defenso realizó esa conducta ilícita, por el cual, al no existir una conducta ilícita, tampoco puede haber un señalamiento alguno. Como consecuencia, la Fiscalía tampoco pudo acreditar la participación de mi defenso en una conducta típica, ilícita y antijurídica, sino que existe la duda, y ante la duda, este tribunal de enjuiciamiento debe absolver. Y como se indicó al principio, bajo la premisa de que el que afirma tiene la obligación de comprobar, está claro que la Fiscalía no acreditó su afirmación. Por lo tanto, al no acreditarlo, no pudo afirmarlo. Luego, entonces, es procedente que se absuelva mi defenso de conformidad a lo que establece el artículo 400 en relación con el artículo 401 en su fracción primera y el artículo 406 sexto párrafo del Código Nacional, que indica que únicamente para dictar una sentencia condenatoria debe existir plena convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio de congruencia de acuerdo a los hechos probados en juicio. Es cuanto.